Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a un video del profe Matus. El día de hoy pues tenemos una dinámica nueva. Estamos aquí a punto de entrevistar a una persona pues prácticamente que ha aceptado pues nuestra invitación. Me complace anunciar a la astrobióloga Mónica Ortiz Álvarez. Es la primera astronauta análoga en Oaxaca. Que con mucho esfuerzo pues ella nos ha brindado este espacio pues para platicar con ustedes, chicos jóvenes de Oaxaca, para que podamos platicar, ¿no? Y entender un poquito más acerca de lo que es esta profesión y a lo que ella se dedica. Entonces pues le doy la bienvenida a Mónica Ortiz Álvarez, mucho gusto, y espero que pues la plática que tengamos el día de hoy sea de mucho provecho. Claro que sí, pues muy buenas tardes a todos. Primero que nada, les quiero mandar un gran saludo. Le quiero agradecer al profe Matus por la invitación. Y pues como ya lo mencionó, pues yo soy la primera astronauta análoga de Oaxaca y soy la representante internacional del Instituto de Astrobiología de Colombia, afiliado a la NASA. Ok, bueno, pues como ya lo escucharon, ella es una joven muy preparada que pues con el esfuerzo y la dedicación ha llegado hasta el momento en donde te encuentras. Bueno, a nosotros nos gustaría saber primero que nada sobre ti, ¿no? Tu persona. ¿Quién es Mónica Ortiz? Fuera del ámbito profesional, fuera del ámbito de dónde vienes, dónde naciste, o prácticamente, ¿cómo te consideras tú como ser humano? Pues yo me considero primero que nada oaxaqueña. Obviamente yo nací en los valles centrales. Viví mucho tiempo en San Bartolo Coyotepec, porque mi papá es de ahí. Yo soy una chica de 24 años. Obviamente soy entusiasta del espacio. Y pues desde los 14 años yo empecé mi formación en las ciencias espaciales. Sobre todo he indagado bastante y he sido pionera en lo que es astrobiología. Realmente astrobiología en México no hay ni siquiera un instituto como tal, solamente hay una sociedad, pero en sí, en toda Latinoamérica, el único instituto de astrobiología es el de Colombia. Entonces fue un poco difícil para mí como que empezar a enrolarme todavía en estos temas debido a que pues la preparación era en otros idiomas, ¿no? En este caso yo empecé aprendiendo inglés, empecé francés también, en francés me quedé en francés básico, el inglés sí lo terminé, actualmente me dedico a aprender turco. Entonces, sí, yo creo que es todo un proceso el que tienes que pasar, pero sobre todo esforzarte, ¿no? Primero, establecer metas a corto plazo en las cuales tú puedas decir, bueno, sabes, yo necesito esto si quiero llegar a este gran paso, ¿no? Entonces, tienes que aprender idiomas, los idiomas siempre te van a abrir la puerta y yo creo que es como que la parte más fundamental y esencial cuando quieres dedicarte a estos temas espaciales, en los cuales ni siquiera hay muchos libros en español. Entonces, sí, yo creo que primero que nada, el primer paso es aprender idiomas. El segundo es empezar a buscar por medio de plataformas digitales, si no está como en posibilidad de nosotros económicas salir del país como tal, podemos empezar a buscar oportunidades digitales. Y hoy en día hay muchísimas incluso agencias espaciales que abren estos espacios digitales para tener capacitaciones, etcétera. Y yo creo que ahí se empieza como a hacer una formación poco a poco en este tema espacial. Pues bueno, pero nosotros queremos saber también un poquito más sobre lo que te dedicas, ¿no? Eres astrobióloga. ¿Qué es la Exactamente. astrobiología?
La astrobiología es una ciencia interdisciplinaria que estudia el origen, la evolución y la distribución de lo que es la vida en el universo, pero nosotros no estudiamos como tal, no descartamos la teoría de que existen, pudieran existir a lo mejor muy remotamente lo que es alguna civilización de vida inteligente, pero hasta el momento no hay así como tal una declaración oficial o no hemos encontrado ni siquiera un indicio, ¿no? Nosotros en astrobiología tratamos de buscar lo que son indicios de vida o si es que hubo o puede haber en algún tipo de ambiente, de atmósfera, pero en base a lo que conocemos nosotros en la Tierra, ¿no? O sea, nosotros no descartamos que pueda haber otras químicas diferentes, otros metabolismos distintos al nuestro en otro tipo de planetas, ¿no? Pero básicamente nosotros buscamos microorganismos o adaptaciones especiales o extremas en las que a lo mejor nosotros no podríamos, pero tenemos organismos en la Tierra, por ejemplo, los extremófilos son organismos que se adaptan a ambientes sumamente extremos para nosotros, pueden vivir a altas temperaturas sin desnaturalizarse. Entonces, nosotros tenemos que aprender que puede haber muchas otras formas de vida que nosotros ni siquiera imaginamos, ¿no? Básicamente, eso es una parte a lo que me dedico, o actualmente me dedico como al mapeo satelital, porque he estado en capacitaciones con la Agencia Espacial de la India y el Gobierno de Investigación Espacial de la India. Entonces me dedico, por ejemplo, yo hice una pasantía por parte de la UNOSA, que es el capítulo de la ONU del espacio extraterrestre, en coordinación con ISRO, que es la Agencia Espacial de la India. Empecé a hacer capacitaciones en cuanto a lo que eran desastres de riesgo ambiental o, por ejemplo, cuando había algún terremoto, algún monzón, algún huracán, cómo era la afectación satelital en esos lugares. Entonces, yo me dedico más que nada a los satélites ahorita. No, pues suena muy, muy interesante. Fíjate que muchos de mis alumnos me preguntaban acerca de la astrobiología y pues precisamente esa es la explicación que se les daba, ¿no? La búsqueda de organismos vivientes fuera de nuestro planeta. Por ahí Exactamente. también me preguntaban, ¿qué es una astronauta análoga? O sea, ¿qué podemos entender con Sí, eso? bueno, los astronautas análogos tenemos una diferencia con los astronautas que van a la Estación Espacial Internacional. Nosotros nos sometemos casi, digamos, de un 100% a un 85% de las mismas pruebas que los astronautas de NASA o de otras agencias. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no vamos como tal al espacio. Podríamos prepararnos, obviamente, muchísimo más y poder llegar a alguna rúbrica de alguna agencia espacial, pero nosotros lo que hacemos es estar en como, hay dos tipos de astronautas análogos, hay dos tipos de misiones análogas, se podría decir, que es una misión fisiológica y una misión de confinamiento. La mayoría lo que hacemos, como nosotros, por ejemplo, como yo, hacemos misiones de confinamiento donde estudiamos lo que es el aspecto fisiológico y psicológico, digamos, aislados en un ambiente extremo para simular las futuras colonizaciones, ya sea de Marte, de la Luna, o incluso de algún otro cuerpo en nuestro sistema solar, ¿no? Pero básicamente las que existen aquí ahorita en la Tierra son sobre Marte y lo que es la Luna. A mí me tocó estar en el hábitat análogo de Marte de Brasil y realmente ahí simulamos, hicimos experimentos realmente y empezamos a tomar datos sobre cómo es llevar ese tipo de cuarentena, ¿no? Porque no es como una cuarentena como la que hemos vivido ahorita en pandemia, ¿no? Que puedes pedir tu comida en Didi, etcétera, ¿no? Sino que aquí, por ejemplo, tienes que someterte realmente a como si estuvieras en Marte. O sea, no puedes salir si no es con un traje especial, tienes que hacer como ejercicio debido a que es otro tipo de gravedad. Tienes que someterte a las mismas condiciones atmosféricas y gravitatorias y psicológicas sobre todo que van a existir en estas futuras colonizaciones. Esa es otra de las dudas que igual teníamos. Por ejemplo, hablas de simulaciones. Las Ujú. simulaciones se realizan en otros países, es Sí, prácticamente te encierran, como dices tú, es un sí, sí, campo o cómo podrías sí. describirlo de manera física. Claro, bueno, los hábitats en sí son hábitats especiales, son de según tipo de material, no es como tal concreto. Entonces, no recuerdo exactamente el tipo de material de los hábitats, pero por lo general estas misiones son en la Antártida, son en lo que, en la Antártica, perdón,
en desiertos, incluso, por ejemplo, en zonas muy frías como Polonia. Por ejemplo, la mayoría de Marte se dan en desiertos. En el desierto de Israel hay una misión análoga. En China, me parece, en el de Utah está como el análogo más importante, que es el Mars Research Station en Utah. Y aparte está en el desierto de Mojave, en Chile, en Colombia, en zonas como que simulen estar en el planeta Marte, ¿no? Igual hay zonas como lunares, como es en Polonia. La luna es mucho más fría, es un poco más fría que Marte y tiene un poco más de variaciones en cuanto a eso. Entonces se buscan climas muy fríos para simular la luna. Pero sí, básicamente te encierras en ese hábitat más de 2 semanas, puede ser incluso un mes, 2 meses. Hay misiones, las más largas duran 6 meses, ¿no? Entonces esas misiones sí son sumamente inmersivas. La mayoría lo que hacemos es ir medio mes, porque pues sí es igual un poco el gasto. Entonces, yo creo que está muy bien hacer ese tipo de misiones para poder generar ideas a futuro en las futuras colonizaciones o en las misiones de larga duración. Ok, y me imagino que esas investigaciones son referente a algún proyecto que tú tengas o alguna investigación. Sí, bueno, por lo ¿Cómo fue general, eso? cuando tú haces la aplicación para ser astronauta análogo, hay dos formas de hacer la aplicación. La puedes hacer como individual, donde tú tienes tu propio proyecto y tú en esa misión conoces a todos por primera vez y digamos que tú desarrollas tú mismo tu proyecto. Pero hay otra manera, por ejemplo, en mi caso, no, yo soy parte de The Mars Society Chile, entonces como somos un capítulo de The Mars Society, nosotros podríamos hacer una investigación como que entre todos y enfocarnos sobre eso, ¿no? Al ser un capítulo de The Mars Society, podríamos pedir lo que es el hábitat de Utah y hacer la investigación, pero entre todos, ¿no? O sea, hay dos formas. Ok, ¿y actualmente estás trabajando en alguna investigación que te gustaría compartir? Sí estoy trabajando en una investigación por parte de la Fundación de Ciencias Planetarias de Chile, pero realmente no puedo, todavía no puedo yo revelar nada de eso, porque pues no es como tal mía propiamente, sino que somos varios colaboradores, entonces no puedo yo revelar esa Perfecto. parte. Ok. Y bueno, ¿qué considera usted que la llevó a estar donde se encuentra hoy en día? Yo creo que más que nada la determinación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando yo tuve una experiencia un poco, pues, desagradable en México, fue que cuando yo empecé todo esto, yo empecé a hacer aplicaciones y muchas veces te van a cerrar la puerta, ¿no? Porque no tienes experiencia, etcétera. Pero pues hay dos formas, ¿no? O te quedas y te rindes o simplemente te levantas y pues le buscas, ¿no? Entonces yo elegí levantarme, estudiar más, capacitarme más y fue que yo empecé a internacionalizarme gracias al inglés. Yo empecé a tocar puertas en Colombia, en el Space Center Houston de NASA. He colaborado con el Space Center Houston de NASA a nivel Latinoamérica en el empoderamiento de niñas y niños en Colombia. He estado dando cursos en Chile. Entonces, uno tiene que empezar a salir, ¿no? Si en tu país no recibes respuesta, bueno, no importa, hay un mundo por descubrir y yo creo que es importante como que hacer amistades, sobre todo en este tipo de ámbito espacial, el que tú crees amistades, por ejemplo, con chicos de India, etcétera, o de otros países de Europa o así, te va a abrir muchas puertas, vas a conocer muchas oportunidades que tú no sabías ni que existían, incluso las universidades se van a prestar para abrirte un poco esa puerta, ¿no? De decir, bueno, tú qué eres, qué experiencia tienes, qué representas, y muchas veces eso es lo que te abre las puertas ante las agencias espaciales, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú llegas como de primera instancia a una agencia espacial, pero no tienes como un poco de experiencia en esta área, pues es como de, bueno, pero pues no eres como ciudadano de este país, ¿no? Entonces no te puedo abrir la puerta. Pero hay sus excepciones. Si tú ya tienes como un cierto rango de experiencia, ya es como que, ah, bueno, por lo menos tienes esto, conoces esto, y bueno, ya es como tú puedes entrar, pero sobre todo hacer como amistades que te puedan brindar ciertas información sobre nuevas cosas por hacer. Por ahí estábamos leyendo que habías estudiado nanotecnología y microscopía. ¿Qué Sí, nos puedes comentar acerca de esos temas tan interesantes? bueno, yo realmente estudié microscopía de fuerza atómica por PAR System
Me dediqué a lo que es la nanolitografía, básicamente. Empecé a estudiar, por ejemplo, pequeños tejidos, lo hice remotamente en los... Haz de cuenta que para estudiar ese tipo de microscopía de fuerza atómica, ya no, digamos que cuando tú estudias los tejidos, el láser ya no toca como tal el tejido, sino que simplemente rebota. Entonces, cuando tú haces esos estudios, tú puedes determinar más a precisión lo que son, por ejemplo, yo estudié fibras de colágeno, entonces cuando yo las veía, pues ya se veían diferente, ya podía sacar una estructura incluso en tercera dimensión, cosa que con la nanotecnología normal no es posible. Pero yo creo que es muy interesante, ya que, por ejemplo, en el espacio se prueba muchísimo la nanotecnología. De hecho, la gran parte de tecnología que utilizamos nosotros hoy en día fue creada en la Estación Espacial Internacional. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Cuando nosotros entramos a algún supermercado o a alguna plaza comercial, etcétera, siempre nos toman como que la temperatura con un termómetro especial que es infrarrojo, ¿no? Ese termómetro infrarrojo en sí, por primera vez, fue diseñado para medir lo que era la magnitud de la luz solar. Entonces nosotros con ese medíamos la luz solar y obviamente ya los científicos de la estación espacial le vieron otro uso de la vida diaria y pues es gracias a lo que todos nosotros podemos sobrellevar un poco la pandemia, ¿no? Aparte, por ejemplo, nanotecnología, hay nanotecnología que se utilizó o se utiliza, por ejemplo, en los trajes espaciales que actualmente nosotros utilizamos en las suelas de nuestros tenis, ¿no? Incluso hay suelas con nanotecnología que ya tienen como que la capacidad de que no tenga olor, ¿no? Cuando te pongas o te quites tus zapatos, ya no huelan como tal debido a la tecnología o la nanotecnología que poseen. Fíjate qué interesante es lo que comentas porque es que de tanto estudio para un proceso en el cual queremos nosotros viajar al espacio, viajar a la luna, pues salen miles y miles de tipos de tecnología, ¿no? Sí, sí, Y sí. pues creo que no es una mentira que todos sabemos que, pues ahorita que están igual tratando de llegar a Marte con los de la nueva compañía de SpaceX, pues hay nueva tecnología que está surgiendo que pues no va a tardar mucho en que ya sea de la vida cotidiana, ¿no? Que obviamente Sí, cuando es nueva, pues nos sorprende, pero una vez que ya exactamente. sucede, lo vemos como si nada, ¿no? Ahorita mencionaba Sí, lo del infrarrojo, o sea, nosotros ya lo vemos común y corriente, un termómetro infrarrojo, sí, pero pues no se sabe sí, el estudio, cómo funciona ese infrarrojo, ¿no? Cómo funciona el circuito, qué es lo que hace realmente a exacto. gran escala. Y precisamente Sí, sí, sí. ese es el objetivo de esto, de crear curiosidad de cómo las cosas pueden suceder tan fácil, ¿no? O sea, y ahorita que lo comentas tú, pues ya estamos confirmando que de tecnología que no es nada que ver en lo común, pues se vuelve cotidiano, Se ¿no? vuelve muy cotidiano, sí, realmente eso es lo que sucede. Por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Un ejemplo de la comida enlatada y todo eso, pues fue con fines de astronáuticos en sí. Hoy actualmente, cuando tienes hambre, simplemente vas a algún Oxxo o alguna empresa y te compras lo que es algo empaquetado, ¿no? La Pero comida realmente eso deshidratada, fue ¿no? todo un proceso, exactamente, sí. Y ahorita que comentas eso de SpaceX y lo de Marte, ahorita lo más importante que se está haciendo y lo que se está trabajando actualmente en NASA es como en tecnología con realidad virtual y realidad aumentada, realidad mixta. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a tener alguna misión o cuando nosotros propiamente como humanidad vayamos a tener algún asentamiento en Marte, eventualmente van a surgir nuevos, como que nuevos riesgos, ya sea físicos, ya sea etcétera, ¿no? No es como que acá si pasa algo en la salud de alguna persona, vas a algún hospital y se resuelve, ¿no? Allá no. Entonces, por ejemplo, se trata de utilizar esta realidad aumentada, realidad virtual, por medio de hololentes, que son una especie de lentes así digitales. Tú te los pones y te van dando asistencia guiada remotamente desde la Tierra. Entonces, eso es lo que se está trabajando en los análogos de NASA. Sí, imagínate, fascinante. Ahorita la realidad aumentada solamente se ve en juegos, ¿no? Pero Sí, ya el sí, día sí, de sí. mañana, pues ya va a ser hasta para en comunicaciones digitales y todo ese rollo. No, pues qué Sí, no, es interesante muy todo esto. común. Sí. ¿Y qué opinas? ¿Te ha afectado tu visión en la sociedad con todo el conocimiento que has adquirido? O sea, lo que me refiero es,
¿Cambia la mentalidad de una persona cuando realmente empieza a estudiar tanto y ve la vida de otra manera? Sí, sí cambia muchísimo. Cuando tú empiezas como que a ver que no es tan imposible llegar a grandes organizaciones o a universidades, etcétera, o tú empiezas como que a cambiar mentalmente y ya empiezas a ver como que lo que antes veías como obstáculos, ya no los ves más como obstáculos, simplemente tomas la decisión de decir, bueno, lo intento y si puede pasar, adelante, ¿no? Y si no, pues vuelvo a intentarlo. Como que adquieres ese tipo de fuerza interna, se podría decir, para decir, bueno, ya nada es imposible, ¿no? Mientras yo tenga salud, mientras yo tenga vida, yo creo que se puede hacer. No hay un límite de edad para hacer tus sueños realidad. Hay personas en este ámbito que a los 50 años son astronautas análogos. Entonces te quedas así como que, bueno, no, si yo no pude de joven, puedo hacerlo de grande, ¿no? Ok. Sí. ¿Tú estás divulgando, divulgas, te dedicas a alguna actividad extracurricular ahí como hobby, alguna divulgación? Sí, sí, digamos que, bueno, yo soy miembro de la Sociedad Astronómica de México, entonces con ellos yo me dedico a divulgar tanto la astronomía, la astrobiología. Bueno, el año pasado, por el mes de septiembre, me parece, yo empecé a introducir lo que era el tema de astrobiología en lo que fue el bachillerato, los bachilleratos abiertos del SECAD. Tuve muy buena respuesta, la verdad, de los chicos a los que les di clases. Entonces, varios de ellos decidieron que se iban a dedicar a lo que eran las ciencias espaciales y otros a robótica, etcétera. Entonces, yo creo que hacer estas actividades para mí es lo más bonito, que me digan, ¿sabes qué? Gracias a ti me gustó esto o pude conocer un poco más a fondo esto. He estado divulgando también en Colombia, en Chile sobre todo también. En India me ha tocado divulgar en India. Me ha sido un poco difícil porque el inglés de la India es un poco diferente, pero bueno, la pronunciación sobre todo. Pero, por ejemplo, sí he estado como que activa en cuestiones así divulgativas. Habiendo eso, le podemos preguntar, ¿qué tan importante crees que sea la divulgación de la ciencia en la sociedad? Mira, yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Para que tú puedas cambiar una sociedad, tienes que hacerlo básicamente en dos fases. La primera fase es la educación. Si nosotros empezamos a trabajar un poco, por ejemplo, como tú, ¿no? Que eres profesor y empiezas a trabajar en educar a tus alumnos que hay más ciencias, que hay nuevas carreras o que incluso van a existir nuevas ciencias que ni siquiera existen ahora, pero que realmente van a tener un auge a futuro. Yo creo que de ahí empiezas a fomentar la curiosidad y ya, por ejemplo, el hacer tanta divulgación, por ejemplo, como en la Sociedad Astronómica de México, te da como que esa parte de llegar a personas y con temas que a lo mejor ellos nunca han escuchado y que tú puedas empezar a meter como que esa curiosidad o esa emoción, ¿no? Porque de nada sirve tener tanto conocimiento si tú no lo puedes transmitir. Es lo que siempre he dicho, ¿no? Yo nunca he hecho las cosas como por un bien personal, sino porque en el fondo yo también pasé la etapa en la que yo no conocía muchas ciencias. Cuando yo iba en bachillerato, fue un poco frustrante para mí porque yo no sabía ni qué quería, ¿no? Yo no, yo tenía la idea de ser científica, pero no quería ser lo común, ¿no? Las ciencias comunes. Entonces, para mí me costó mucho empezar a buscar esto y pues por azares del destino se dio gracias a mis amistades y fue que yo empecé en todo esto, pero realmente hay muchos como yo que a lo mejor no tienen idea, ¿no? De que existía la astrobiología, yo creo, o de astrominería. Hay muchas ciencias que existen que ni siquiera te apuesto que las conocen. Entonces yo creo que es muy importante la parte de educación y divulgación. Es la única que puede como que cambiar todo un país incluso. Y de hecho, ahorita que mencionabas eso de que hay ciencias que no conocían, por ejemplo, yo estabas viendo un video tuyo en el cual Ujú. mencionabas leyes espaciales. O sea, Ah, es sí. algo que pues nunca en mi vida lo había oído y era interesante escuchar algo pues que se pueda relacionar de ese modo, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, yo estudio también Derecho y Ciencias Sociales, ya estoy por acabar, por culminar mi educación. Entonces, es mucho lo que estudio realmente,
Pero, como te diré, eso es lo que a mí me llama la atención, de que yo puedo como que tener la capacidad de mezclar varias ciencias en el mismo sector espacial. Entonces, muchas veces vemos muy distante lo que son las ciencias sociales del espacio, ¿no? Pero realmente es algo con lo que siempre hemos convivido. Desde que existen teorías filosóficas, desde los griegos, desde los egipcios, mesopotámicos, que fueron las culturas como que empezaron lo que era la astronomía, la astrobiología, desde que existieron esas corrientes filosóficas propiamente, nosotros ya involucrábamos ciencias sociales, primero. Segunda, sí existen las leyes espaciales, hay institutos en Estados Unidos, en Europa, que son especiales en leyes espaciales, hay maestrías de eso y, por ejemplo, gracias a esas leyes nosotros tenemos protocolos o la ONU tiene los protocolos para evitar la militarización en órbita, es decir, que los países no se ataquen entre sí desde el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque existen armas ojivas nucleares, existen misiles antisatélites, entonces podría incluso no solo haber una guerra aquí en la Tierra, sino en el espacio. Entonces, ¿tú cómo es que frenas esa parte? Bueno, haciendo protocolos, haciendo todas estas leyes como tal que estén de acuerdo internacionalmente. Existen acuerdos del espacio en la ONU, en la página de la ONU se pueden descargar esos acuerdos donde especifica que los países no pueden utilizar unos contra otros las armas en los satélites. Entonces, imagínate, si no hubiera esas leyes, pues nos autodestruiríamos, básicamente, y en segundos, ¿no? No es como que si hubiera una guerra desde órbita, sería mucho más catastrófica que una desde tierra. Entonces yo creo que es sumamente importante empezar a hacer relevante el tema de las ciencias espaciales, sobre todo porque casi no hay, ¿no? Entonces cuando tú no tienes, es como cuando quieres comprar algo y ves que todos tienen lo mismo, ya no lo compras. Pero cuando tú ves que algo es poco, que algo es nuevo, que algo como que es novedoso, bueno, pues tú vas sobre eso, ¿no? Y puedes tener una gran oportunidad de crecer en ello. Así es. Oh, pues muy interesante. Hablando de todo eso, ¿tú qué opinas acerca de una especie humana intergaláctica? ¿Tú crees que algún día se pueda lograr lo que esta definición logra encerrar? Mira, de hecho, eso es un tema que se ve muchísimo en astrobiología. Nosotros nos enfocamos solamente en eso. De hecho, incluso existe una ecuación para determinar la cantidad de civilizaciones inteligentes que existen en la galaxia, en todo el universo propiamente, que es la ecuación de Drake. Esa ecuación no se ha podido resolver como tal, pero sí estima que no descarta la posibilidad de que pueda haber una civilización inteligente. ¿Cuál es el problema aquí? Y es que yo siempre lo digo, el problema es que los años, o sea, comparemos la Tierra, ¿no? La edad de la Tierra es 4.500 mil millones de años, ¿no? Cuando tú tienes esa edad, hay estrellas que tienen el triple, tienen muchísima más edad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando un sistema puede nacer, otro se puede destruir. Entonces, no sabes realmente si existió o no algún tipo de civilización, ¿no? Nosotros propiamente, y esto es algo que muy pocos saben, es que nosotros, por ejemplo, nuestro sistema solar es sumamente raro. ¿Por qué? Porque por lo general los sistemas solares se forman a partir de dos o más estrellas. Nuestro sistema solar fue como un poco envidioso en ese aspecto y dijo, no, yo me quedo solo, yo solamente voy a hacer el sol con mis planetas y ya, ¿no? ¿Y cuál es la otra cosa muy interesante? Es que nosotros somos un sistema de segunda, sí, de segunda generación. ¿Por qué? Porque tenemos elementos pesados y un sistema de primera generación no puede tener elementos pesados como es el oro. Entonces tiene que destruirse un sistema y nacer otro para poder tener elementos más pesados que puedan distribuirse en su sistema planetario. Interesante todo lo que nos comentas, pues referente a eso, ¿no? Porque lo primero que todos nos preguntamos, ¿existirá vida en otros planetas? ¿Será cierto que puede haber miles de planetas? Mucha gente que pues está, vamos a llamarlo, promedio, las personas que solamente pues no, nunca agarran un libro, que nunca se dedican a investigar, pues piensan que la vida termina aquí, ¿no? En el planeta Tierra y que pues de su colonia, su estado es donde ya abarca toda su vida, pero también es importante entender que somos una parte muy pequeña de un vasto universo.
exactamente. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún científico o alguna científica que haya sido como uno de tus ídolos? Sí, tengo dos científicos, obviamente que son sumamente históricos. Es Michael Faraday, siempre fue mi ídolo. Yo estudio también neurociencias, entonces lo que es todo de ingeniería eléctrica y eso, nosotros también vemos mucha electricidad. Y sobre todo yo admiro a Michael Faraday porque a pesar de que él no tuvo como tal una educación, no tuvo escuela primaria ni nada de eso, fue uno de los que aportó varios de los más grandes descubrimientos que tenemos como humanidad, ¿no? Él fue el que descubrió lo que era el campo magnético, él descubrió los grados Faraday, hizo muchísimas cosas solamente siendo autodidacta. Entonces, para mí, vale más incluso una persona que puede tener la capacidad de ser autodidacta a una persona que tiene grandes estudios pero que no va a hacer nada, ¿no? Entonces, él es una de las personas que yo más admiro o de los científicos que más admiro. Otra de las que más admiro es una astronauta llamada Barbara Morgan. Ella fue la primera en empezar lo que eran los programas educacionales de NASA y gracias a ella existen estos programas, se aperturó como tal lo que era la administración aeronáutica para que chicos de lo que era de educación básica en Estados Unidos o en partes de Latinoamérica tuvieran la oportunidad de tener cursos, de tener más recursos, de saber más del universo en lo que es la NASA. Entonces, yo también la admiro muchísimo a ella y me identifico con ella porque es lo que yo siempre he buscado, ¿no? Aparte de eso, yo soy educadora espacial por el Space Center Houston de NASA, certificada. Entonces, yo creo que eso es como lo común con lo que yo me identifique con ella. Otras dos personas que yo tengo y que actualmente son mis mentoras es Mónica Uribe. Ella es ingeniera del centro Ames de NASA. Ella ha sido como que, ella es mexicana, no es conocida y debería ser conocida, yo siempre la recalco, porque es de las pocas mexicanas que están en NASA y que están haciendo grandes cosas allá. Ella está haciendo muchos programas bilingües y está dando la oportunidad a América Latina, los que no saben mucho inglés, de poder tener esta información de primera mano de una científica de NASA, pues en ambos idiomas, ¿no? Y yo creo que deberíamos empezar a reconocer también esta parte. Yo a ella la considero mi mentora también. Y aparte también a Priscila Nowajewski, ella es científica de datos en el Observatorio de ALMA, ella es mi coautora de investigación, es la presidenta de The Mars Society en Chile, y yo creo que son las personas con las que más me han guiado, son las personas que me han dicho, no, tú puedes, o considero que esto es bueno o no. Entonces yo creo que eso es la función de un mentor, ¿no? Que te motive y que esté contigo, ¿no? En cada paso que vayas dando. Entonces yo las admiro mucho a ellas. Ay, no, pues qué genial. Bueno, pues tenemos unas preguntas preparadas de algunas personas que pues igual están enteradas que íbamos a tener esta pequeña charla. Entonces, no sé si me permites hacerte las preguntas que me enviaron para que te las pregunte. Claro. Bueno, pues la primera pregunta es de Roberto Carlos. Dice, ¿a qué edad se fijó en su mente la idea de ser astronauta o de dedicarse a la ciencia? Bueno, realmente cuando yo me empecé a dedicar a las ciencias, cuando yo dije, no, yo quiero ser científica, fue a los 14 años. Cuando estaba más pequeña, como que empezaba a tener la idea, pero como que se, se cementó, se podría decir, a los 14 años. Yo empecé a estudiar lo que era fisiología aeroespacial en los libros de fisiología de mi papá. Entonces fue ahí como que yo empecé a nacer con este interés en las ciencias espaciales de primera instancia. Obviamente, y lo confieso, yo jamás imaginé que iba a ser astronauta. Hasta hace 2 años fue que yo empecé a ver la posibilidad, me empecé a preparar muchísimo y dije, voy a intentarlo y pues lo intenté, se logró, apliqué y pues aquí estoy, ¿no? Pero no fue algo como que yo haya deseado desde, hace mucho, porque yo quería ser, bueno, de cuando yo era pequeña, a mí me encantaban los animales, entonces mi primer sueño de niña fue ser cinematógrafa en flora y fauna salvaje, estar como los chicos de National Geographic tomando fotografías y eso era lo que a mí me gustaba, pero pues obviamente la vida a veces te manda por rumbos que tú no conoces y te acabas enamorando, ¿no? Genial.
La siguiente pregunta es de Yatsiri Cristal. Dice, ¿cuál es o fue tu materia favorita en la escuela? Uy, mi materia favorita, yo tenía varias materias favoritas. Entre ellas era biología, era química y matemáticas. Ok. Sí, sobre Siguiente todo esas. pregunta de Yesamin Matus. Dice, ¿cómo se define la ciencia para ti? La ciencia se define para mí como un conjunto de aptitudes en las que tú puedes desarrollar diversos temas y yo creo que son más interdisciplinarios, puedes mezclar muchos temas en un mismo sector y para mí eso es hacer ciencia, ¿no? Que puedas tú realmente expresarlo, visualizarlo y hacerlo, básicamente. Eso es lo que para mí significa la ciencia. Ok. Siguiente pregunta de Grecia Hernández. ¿Tienes algún profesor que te haya inspirado en el camino? Sí, como ya les comenté, aparte de mis mentoras, uno de mis profesores se llama David Cox. Él es neurocientífico y realmente ha sido muy reconocido a nivel internacional. Ha sido creador de varios softwares que incluso la NASA ha utilizado. Y aparte de eso, he tenido otros dos profesores de astronomía. Yo estoy estudiando ahorita un diplomado en lo que es astrofísica y astronomía aplicada por la Universidad de Antioquia y dos de mis profesores fueron los primeros que iniciaron lo que es el tema de astronomía y crearon lo que es la carrera como tal, los posgrados en astronomía en lo que era Medellín, Colombia. Ellos son Pablo Cuartas y Jorge Zuluaga. Por cierto, pueden buscarlos. Tienen igual varios podcasts y todo eso muy interesantes. Entonces, ellos son como que las personas que me inspiraron también. Ok, qué bien. Siguiente pregunta de Juan Carlos Cortaza. ¿Cómo crees que influye la astronomía en la vida diaria? Mira, la astronomía ha influido desde que tenemos noción de los años, desde que tenemos noción del tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a la astronomía se logra calcular las horas. Gracias a la astronomía podían, por ejemplo, las personas de antes tener ciclos de sembradíos, ciclos, podían determinar las sequías, etcétera. Porque nosotros en astronomía sabemos que gracias a la inclinación de la Tierra, nosotros tenemos el cambio de estaciones, ¿no? Y las estaciones no duran como tal lo mismo, sino depende en qué hemisferio de la Tierra te ubiques. Por ejemplo, en el hemisferio norte, el invierno tiende a durar mucho menos que en el hemisferio sur. Entonces, sí, gracias a eso nosotros podemos determinar, o incluso, ¿no? Los famosos signos zodiacales. Los signos zodiacales no te dicen como tal tu futuro, pero sí te dicen como tal el día, y en qué, bajo qué casa tú naciste, básicamente, de estos signos, de esas constelaciones. Es lo único que te dice los signos zodiacales, básicamente. Ok. Siguiente pregunta, Eduardo Camarena. ¿Cuál es el mayor sacrificio que has hecho para llegar a donde estás hoy? Mira, he hecho muchísimos sacrificios, pero creo que el sacrificio que más me ha pesado es como que alejarme un poco de todas las personas, porque cuando tú estás en esto tienes que pasar horas, días, semanas, meses, años estudiando. Entonces, si hay alguna fiesta, no puedo, ¿no? Porque tienes una responsabilidad. Cuando tú ya representas incluso países, como en mi caso, es muchísimo más difícil que tú tengas como tal una vida social muy, muy activa. Ya es casi, no es imposible, pero es sumamente difícil porque no tienes mucho tiempo para ti mismo. Entonces, tienes que sacrificar y entender que necesitas sacrificar mucho tiempo para poder estar en estos temas. Si quieres hacerlo en grande, obviamente. Si lo quieres hacer por hobby, no pasa nada. O sea, tú dices, no, pues yo estoy en esto porque me gusta, no por algo que yo tengo que sacar para un fin mayor. Entonces, cuando tú lo haces por hobby, no pasa nada, pero si te quieres dedicar como tal a esto y hacerlo en grande, en instituciones grandes y eso, sí tienes que perder mucho tiempo, tienes que básicamente sacrificar tu tiempo. Ya no va, por ejemplo, si antes veías 3, 4 horas de series, ahora vas a ver 10 minutos, ¿no? Entre comidas. Entonces, sí, realmente tienes que sacrificarte mucho a ti mismo, ¿no? O a hacer cosas que te gustaban. Ok, excelente. Siguiente pregunta, Alberto Ferra pregunta, ¿el proceso para estar en la NASA es tan difícil como suena? Mira,
Es difícil dependiendo de qué área te vayas a mover o de qué línea vas a tomar más que nada. Si tú quieres entrar como tal a hacer alguna pasantía en NASA, lo primero que te va a decir NASA es, ¿eres ciudadano estadounidense? Y si dices no, bueno, ya, bueno, aunque tú tengas el promedio más excelente de tu estado y eso, pues no entras porque no tienes la nacionalidad. Pero si tú empiezas a hacer pequeños proyectos que eventualmente es como lo que yo les decía, pues y empiezan a adquirir como esta experiencia, a buscar a lo mejor por medio de otras universidades. Hay universidades que, como por ejemplo el caso de Colombia, tienen como estos convenios con NASA y así, ya es mucho más fácil llegar a NASA y hacer alguna cosa ahí. NASA apertura, no lo hace muy público, pero sí apertura ciertos desafíos para estudiantes o ciertas escuelas. Y obviamente el requisito que pide NASA de entrada es inglés, porque pues tú tienes que saber expresarte lo que vas a exponer en inglés. Entonces, primero que nada, tienes que saber idiomas. Segundo, pues tienes que empezar a buscar a lo mejor con apoyo de tu universidad, de tu escuela, empezar con profesores, todo eso, se tiene que hacer incluso toda una carta y todo de expresar por qué quieren participar. Y si NASA dice, bueno, esta es una institución, etcétera, cumple con los requisitos, pues ya te aceptan en esos desafíos y es donde ya puedes tú como institución hacerlo. Pero sí es un poco difícil si como que vas directo y dices, no, pues yo esto, pero pues no tienes como tal estudios del tema, sí es un poco más difícil. Ana, ya nos contestaste la pregunta que seguía, que era de Renata y Romina Vázquez. ¿Qué requisitos debe cumplir para ingresar a un programa de la NASA, no? Que ya lo acabaste de explicar. Sí. Dice Hetzai, ¿cuál ha sido tu mayor sueño dentro de lo que haces? Mi mayor sueño creo que ha sido como que dedicarme como tal a lo que son las imágenes satelitales. A mí me gusta considerar las imágenes de los satélites como arte. Entonces, cuando yo puedo manipularlas, puedo hacer esos mapeos, cuando veo lo que yo hice, ¿no? De decir, bueno, siento que incluso viajo en el tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay algún incendio forestal o algo así y yo hago el reconocimiento en los mapeos satelitales, puedo ver cómo estaba esa zona y puedo ver cómo está después, ¿no? Entonces, para mí, creo que el mayor sueño es dedicarme totalmente a los satélites a futuro. Ok. Siguiente pregunta dice de Michelle Figueroa, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado para llegar a ser astronauta análoga? ¿Cómo lo afrontaste y cómo lo resolviste? Bueno, en palabras sencillas, Yo ¿no? creo que, yo creo que lo más difícil para llegar a ser astronauta análoga fue sobre todo empezar a tener experiencia, porque por ejemplo los astronautas análogos, además de que tienes que tener muchísimos conocimientos, o sea, tienes que saber de todo un poco. Tienes que tener capacitaciones incluso en el ámbito ingenieril, en el ámbito médico, en el ámbito geológico, biológico, tienes que saber hacer de todo un poco y demostrarlo sobre todo. Entonces, yo creo que lo más difícil fue eso, fue como que sacrificar mucho tiempo en decir, ¿sabes qué? Pues tengo que capacitarme, en desvelarme por hacer esas capacitaciones. Hay capacitaciones que yo tomaba, por ejemplo, remotamente por medio de Zoom, etcétera, pero para mí eran la 1 de la mañana, las 3 de la mañana, y tenía que estar atenta a todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo necesitabas esa certificación para comprobar ante lo que eran los astronautas análogos que tú efectivamente sabías de esos temas. Entonces, ya cuando estás en este tema y tienes sueños muy grandes, tienes que sacrificar incluso tus horas de sueño. Yo actualmente duermo entre 3 y 4 horas. Y sí, tienes que hacer eso. Tienes que estar consciente de que muchas cosas, una, ni van a ser en tu idioma, ni van a ser en tu país, y tienes que acoplarte al horario del país que te toque. Entonces, sí, es el sacrificio más grande que debes hacer. Ok. Dice Yesenia Francisco, ¿de dónde nace el sueño y quién te impulsó a seguirlo? Mi sueño empieza a nacer de las ciencias espaciales a raíz de mi abuelo. Mi abuelo es abogado de profesión, tiene maestría en Derecho Penal, pero él siempre ha sido un fanático de la astronomía, entonces desde niña
siempre me sentaba a ver programas como National Geographic, Discovery Channel, todo eso, y empezaba a contarme, ¿no? Realmente, pues yo creo que esto pasa en las estrellas, o me contaba muchas historias. Entonces, a partir de ahí fue como yo empecé a tener curiosidad por el espacio, pero después se empezó a potencializar cuando una cosa me empezó a llevar a otra y conocí chicos que realmente estaban como que rompiéndola en otros lugares en esta área y dije, bueno, si ellos pueden, yo también puedo. Todo cambió cuando yo conocí a mis mentoras. Obviamente ellas fueron las que me impulsaron a decir, bueno, si ellas pudieron, son mujeres igual que yo, pues yo creo que se puede, ¿no? Y siempre ellas me han dicho, a ver, tú inténtalo, o sea, no importa si quedas o no quedas, tienes que intentarlo y si no quedaste esta vez, bueno, ya sabes tu error, lo vas a volver a intentar si tú quieres, obviamente, cuando vuelva a salir la convocatoria, etcétera. Entonces, yo creo que ellas me enseñaron a no rendirme y pues entre todo ha sido como que una parte fundamental para que yo piense de esa manera. Ok. Siguiente pregunta de Mayrani Hernández. ¿Qué es lo que más te emociona de ser un astronauta análoga? Mira, realmente lo que más me emociona es poder inspirar. ¿Por qué? Porque si yo pude hacerlo, pues muchos más en Oaxaca pueden hacerlo. A mí que me gustaría más que dijeran, ¿saben qué? Los bachilleratos de Oaxaca en último año, poder implementar algún protocolo para que se enseñen ciencias espaciales, no solamente astronomía, sino que se enseñe de todo un poco, ¿no? Incluso leyes espaciales para los que quieran dedicarse a derecho y después hacer una maestría en eso, una especialidad en eso, pues obviamente yo lo que más quisiera es cambiar esa visión, ¿no? De que yo realmente admiro Oaxaca, que es un lugar sumamente cultural, quiero mis raíces, pero creo que también tenemos que enfocarnos en estos temas científicos y no solo en estos temas espaciales, sino en todas las ciencias en general, ¿no? Porque pues al final de cuentas, lo único que nos va a hacer sobrevivir a futuro va a ser la ciencia. Y lo estamos viendo. En esta época pandémica, ¿quiénes fueron los que crearon la cura? Los científicos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos también en esta área científica para poder potenciar el Estado. Y creo que si los bachilleratos empezaran a cambiar eso, si las escuelas básicas de nivel básico empezaran a enseñar a los maestros esta parte de las ciencias espaciales, del espacio, yo creo que tendríamos un cambio muy grande como sociedad, como Estado. Excelente. Dice Bianca Hernández, ¿qué consejo le darías a los jóvenes oaxaqueños que les apasiona la ciencia? Pues simplemente que no se rindan. Lo que yo les recomiendo hacer, porque yo lo hice, fue hacer como metas no a largo plazo, no decir, no, yo aquí en 10 años me veo así, porque eso puede cambiar. Simplemente hacer metas a corto plazo y decir, bueno, si yo quiero hacer esto, ¿qué necesito para esto? Yo necesito, obviamente, aprender idiomas, es sacrificarse un poco. Sé que a muchos no les gustaba el inglés de entrada, pero sí, es lo que te va a mover siempre, te va a abrir todas las puertas el inglés y otros idiomas mucho más. Pero yo creo que empezar a hacer esas metas a corto plazo, decir, bueno, necesito primero esto, primero me voy a capacitar en esto. Es decir, no hay que correr antes de caminar, ¿no? Entonces sí, tenemos que empezar a hacer pequeñas cosas que nos vayan acercando poco más y poco más a lo que queremos realmente. Ok, y nuestra última pregunta es de Cintia Peralta. ¿Qué consejo le darías a los papás de los chicos que tienen el sueño de algún día pues llegar a ser astronautas? Yo les diría que siempre apoyen a sus hijos, que no les corten la curiosidad. Muchas veces cuando somos pequeños nos creemos científicos, porque me pasó, yo descomponía todo en mi casa y a veces me regañaban, pero pues el que era como que entendía esa parte era mi abuelo, ¿no? Y decía, no, déjala, que tiene que explorar su curiosidad. O yo mezclaba todos los jabones de mi casa y muchas veces los papás nos regañan, ¿no? De que no, pero mira qué estás haciendo, no lo hagan, porque en verdad hacer eso es como que cortar ese granito de emoción, de felicidad, de curiosidad que se empieza a tener en los chicos, ¿no? Entonces, yo les diría que los apoyen sumamente, que nunca les digan a sus hijos que no creen en ellos. Siempre, aunque no los apoyen económicamente, por lo menos moralmente que estén ahí. Muchas veces a nosotros nos toca estar independientes, solos, sin papá, sin mamá, que nos apoyen en estas cuestiones, pero sí se puede. Digo, yo pude, ustedes pueden, entonces no hay que hacer caso muchas veces cuando nuestros papis no quieran apoyarnos,
simplemente hay que creer en nosotros y a los papás en verdad les pido, nunca duden de sus hijos, todo se puede realizar, todo, absolutamente todo es posible, así que, bueno, solamente no les corten las alas. Ok, pues bueno, en resumen, pues quisiera agradecerte y felicitarte más que nada, pues por llegar hasta donde has llegado y pues como te lo dije en un inicio, ¿no? Eres la inspiración de muchos niños y niñas aquí en Oaxaca. Prácticamente pues tu trabajo ha llegado a escucharse hasta estos lados y pues hay muchas personas que no te conocen, ¿verdad? Y no conocen pues el efecto o el campo de la ciencia a donde queremos llegar y precisamente ese es nuestro trabajo o esa es nuestra función de querer motivarlos y hacer conocer que pues sí existen personas que están luchando en seguir sus sueños en el área de la ciencia, ¿no? Hoy en día, Exactamente. pues tú bien sabes que con las redes sociales, divulgar ciencia, pues se ha vuelto muy difícil porque pues la gente no tiene el hábito o la cultura de, pues de ver videos científicos, ¿no? Sino Exactamente, que sí. pues vamos por otro lado. Pero pues sí, te felicito muchísimo por donde estás, en verdad. Me siento muy halagado por que hayas aceptado esta invitación. No tienes idea del impacto en pues, que vas a dar al menos con mis alumnos, de que ya les había prometido pues esta entrevista y se está llevando a cabo. Más que nada tu humildad también, que me doy cuenta que eres una chava súper humilde, una chava que sabe lo que quiere y que pues no tengo duda que algún día lo vas a lograr. No, muchísimas gracias y sobre todo gracias por, primero que nada, gracias por hacer esta labor, porque no todos, como bien dices, no todos como que se dedican el tiempo a divulgar lo que es la ciencia y yo creo que es lo más importante que hay que hacer. Entonces, te felicito enormemente por esto, que no todos lo hacen, así que muchas felicidades. Y muchísimas gracias por invitarme. Realmente poder llegar a tus alumnos o a más chicos, para mí va a ser todo un honor porque como bien dices, ¿no? A muchos de nosotros, porque así como yo, hay muchos científicos en Oaxaca que desafortunadamente a veces tenemos que salir porque pues no hayamos ni el apoyo ni la oportunidad acá. Entonces, yo creo que así como a nombre de todos, yo quiero agradecerte que hagas esto y decirte que nunca, nunca te detengas, tú sigue así y vas a ver que poco a poco las cosas pequeñas van haciendo cosas grandes, así que en algún punto alguno de tus alumnos o algún chico que vea lo que es tu divulgación podría llegar a hacer algo muy grande, ¿no? Entonces, muchas felicidades por eso. Muchísimas gracias igualmente por tus palabras. Y pues más que nada, pues ya sabes, ¿no? Aquí estamos en Oaxaca, ya tienes a un compañero más, el profe Matus, y en cualquier, me gustaría que a futuro, pues si tienes algún espacio, algún tiempo, pues participes en los futuros proyectos que tenemos pensados hacer. Y pues Claro. más que nada, eres bienvenida, ¿no? Pues te agradezco mucho el tiempo que nos prestaste para esta plática. No, muchísimas gracias a ustedes y en verdad si yo puedo como que brindar algún proyecto también o cuando me entere de algo que esté aperturando así libre NASA o cuestiones así, que sea institucional obviamente, pues yo te avisaría y ya para que puedas tú, bueno, te orientaría para que puedas tú con tu escuela, con tus alumnos, como que formar parte de algo así, ¿no? Que Sí, estaría sí. súper bien. Sí, Muchísimas gracias y pues ya sabes, ¿no? Estamos en contacto y claro. pues espero que sigamos en comunicación, como te decía, creo que mientras más personas seamos divulgando y entrando de montón a lo que es la ciencia, pues yo creo que algún día veremos frutos, ¿no? Sí, exactamente. Así que no hay que rendirnos, simplemente hay que tratar de hacerlo y de 10 chicos con 5 que entiendan esto, bueno, creo que es suficiente para iniciar, ¿no? Poco a poco se inicia. Ok, pues bueno, quisieras dar un último mensaje para despedirnos, no sé si quisieras decir algunas últimas palabras. Pues simplemente yo quiero decirles que no se rindan jamás, que obviamente van a tener que sacrificarse mucho, pero todo vale la pena. El día que estén de este lado, ustedes van a decir, sí valió la pena, ¿no? Seguir como que ese consejo y decir, bueno, a veces te vas a tener que sacrificar un largo tiempo de tu vida, pero también hay veces que a mí me gusta mucho un refrán, ¿no? Bueno, un dicho, básicamente, que dice un momento de dolor para una eternidad de gloria, ¿no? Entonces hay veces que tienes que aplicar eso para poder hacer las cosas, porque lo que te cuesta es lo que valoras más. Así Ok, que simplemente, pues, denle nomás y échale muchas ganas.
Bueno, pues muchísimas gracias y con esto nos despedimos. Espero que nos veamos pronto en alguna más adelante. Y Claro, pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos hasta pronto, Mónica. muchas gracias. Hasta pronto a todos. Nos vemos. Hasta luego.